buenos días. Arranque del curso político en el Parlamento y por delante unos meses con muchos asuntos sobre la mesa. 2025 comienza marcado por la ley de alquiler vacacional, el reto demográfico o la migración. También se prevé un año intenso en lo económico, con las decisiones adoptadas por Donald Trump que podrían afectar a las islas. De todo ello se ha hablado esta semana en un pleno que les vamos a resumir. Queremos acercarnos al que para muchos es un gran problema, el de la vivienda. El gobierno prepara un nuevo decreto ley que verá la luz muy pronto y con el que espera agilizar las licencias. Nosotros hemos salido a la calle para conocer la opinión de los y las canarias. Tras varias semanas con las urgencias de hospitales como el LUC totalmente saturadas, la Consejería de Sanidad ha explicado que su prioridad es mejorar este servicio en este y en los demás centros hospitalarios. El Sindicato Profesional de Médicos nos ha planteado sus propuestas. Tenemos unas estructuras por detrás de las necesidades para la población que hay en toda Canarias ya. Si no tienes las estructuras y los profesionales necesarios para atender a esa población, siempre vas a tener saturación, colapso, lista de espera. Nuestro tiempo de entrevista lo hemos dedicado esta semana a la agrupación socialista Gomera. Con uno de sus diputados hemos hablado de asuntos como la ley de alquiler vacacional que acaba de llegar a la Cámara. Debe haber algunos cambios, sobre todo porque tenemos que buscar el consenso de todas las fuerzas políticas y sobre todo también de todas las administraciones y de los afectados. Y hasta el momento pues ese consenso no existe. El Parlamento de Canarias, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, quiere hacer constar nuestro compromiso para llevar a cabo todas las acciones que contribuyan a mejorar la vida de los pacientes y sus familias. Con esa declaración institucional, el Parlamento ha querido mostrar su apoyo a las personas afectadas por cáncer y el compromiso de la Cámara a promover cuantas acciones sean necesarias para su investigación y tratamiento. De ese modo que acaban de ver, arrancaba un nuevo curso político en el que el Gobierno ha expuesto su hoja de ruta de cara a 2025. Preocupación por las noticias que llegan desde Estados Unidos y el impacto que el aumento de aranceles pueda tener en los precios aquí en las islas. La oposición ha afeado al Ejecutivo lo que considera una falta de acción en materia social y migratoria. El reciente acuerdo con el Gobierno de España para la distribución de menores migrantes no acompañados ha estado muy presente en el debate. Lo que vamos a conseguir, y espero que lo consigamos porque nos va la vida en ello, es un parche. Creo que es un principio, pero desde luego no es la solución. Los herreños empiezan a estar cansados de sentirse solos, nuestros sanitarios están agotados, los voluntarios están exhaustos, el personal de emergencia no da abasto. Queda solamente la ficha financiera y garantizar la financiación para la distribución de esos 4.400 menores. Lo consideramos ese reparto una pieza más de esas políticas de efecto llamada y que, lejos de solucionar el problema, lo que hacen es agravarlo. Se ha pedido un hospital de campaña que debería hacerlo el Estado. ¿Usted sabe lo que puede ocurrir con la llegada masiva de pateras, con la bajada de la Virgen del Hierro y con el sistema sanitario de transporte y logístico que hay ahí? Dígaselo a sus compañeros de Madrid, a ver si hacen algo. Queremos acuerdos aprobados en el Congreso de los Diputados, porque si no, efectivamente estará demostrando usted que es un meme, lo que dice que hace y lo que realmente hace. A defender los intereses de esta tierra, de nuestra gente, de los canarios y de las canarias. Y yo me voy a fajar en donde haga falta para conseguirlo. También se ha debatido en este primer pleno del año sobre los objetivos del Gobierno para 2025. Por supuesto, la condonación de la deuda, porque al final hay un mito, aquí no se condona la deuda no desaparece, la deuda pasa de deberla a los catalanes a que la debamos el resto de los españoles. Y por otro lado, bueno, se están oyendo los globos sondas del sistema de financiación. Cualquier acuerdo que sea lesivo para los intereses de Canarias lo vamos a combatir. Es necesario en este momento, y le pido que lo lidere, una nueva ley canaria de vivienda. La planificación territorial de los recursos, del agua, de la energía. Encontrar soluciones para que la sostenibilidad entre los millones de turistas que llegan a Canarias y los que aquí vivimos sea una realidad. Un gobierno que afronte de verdad redistribuir la riqueza en nuestra comunidad autónoma, que mejore los salarios, que imponga el impuesto a las estancias turísticas. Este gobierno sigue trabajando con firmeza en dejar una Canarias mejor. Horas se han destinado en ese pleno a hablar sobre una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, la vivienda. Su precio continúa creciendo y Canarias es la segunda comunidad en la que más se ha encarecido en el último año, hasta un 22%. Nosotros hemos querido trasladar ese debate a la calle.
Las dificultades para acceder a una vivienda siguen marcando las políticas públicas en los últimos meses. De hecho, el mes pasado el Gobierno de España lanzaba 12 medidas para paliar esta situación, entre ellas la transferencia de 3.000 viviendas y también de 2 millones de metros cuadrados para la construcción. En el caso de Canarias, el Ejecutivo lanzaba hace un año un decreto de medidas urgentes en el que ampliaba el tipo de familias que pueden acceder a viviendas protegidas y además simplificaba la burocracia para la concesión de licencias. Además, en estos momentos el Gobierno está trabajando en un nuevo decreto que verá la luz muy pronto. Sin embargo, esta situación sigue trayendo a la ciudadanía de cabeza. Con los salarios que tenemos, pues, ¿quién se va a independizar y viviendo solo? Yo solo te hablo ya de compartir, pero viviendo solo, imposible. Es prácticamente imposible pagar un alquiler si no estoy compartiendo piso. Ir a una inmobiliaria, eso es inviable, porque nos piden muchas cosas. Yo no sé si es porque hay limitación de terreno, esto es una isla, pero el sur está tremendamente, pero vamos, dislocado. Ahora mismo no está la cosa para meterse en una hipoteca y aparte que los bancos tampoco ayudan. Yo soy arrendataria, la verdad, tengo varios apartamentos y eso, no estoy de acuerdo realmente cómo están los alquileres. Como no compartan piso está difícil. A lo mejor por un cuartucho le piden una fortuna. Pues muchas de esas inquietudes que escuchamos en la calle coinciden con algunos planteamientos que hemos oído también dentro del hemiciclo. Uno de ellos es la necesidad de que se construya más. En el nuevo decreto que prepara el Gobierno se busca agilizar las licencias para edificar. En Canarias, en estos momentos, hay 25.000 personas que demandan una vivienda y es una situación que podría agravarse si no se actúa. En España, el parque de vivienda social se sitúa en el 2,5 respecto al total de viviendas y en Europa esa cifra aumenta al 9,3%, mientras que en Canarias ni siquiera llegamos al 1%. Tenemos, señor consejero, un déficit de 50.000 viviendas hasta el año 2030. Así lo ha cifrado la patronal de la construcción. Parece bastante claro que la única solución posible es el incremento de la oferta de vivienda. Para ello, el Gobierno aprobará en marzo un decreto ley con 2 medidas prioritarias: ayudar a las familias que superen el nivel de renta básico y agilizar la concesión de licencias. Dotar de instrumentos, de herramientas a los 88 municipios de Canarias para que se puedan otorgar las licencias en un menor tiempo posible. Los populares achacan la situación a la herencia del Pacto de las Flores. Canarias, con ellos, en el Gobierno, fue la comunidad autónoma con la mayor tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. La comunidad autónoma con la tasa más alta de personas con dificultades para llegar a final de mes. Este Gobierno, sin pandemia y sin volcán, que cogió 25.000 demandantes de vivienda pública. Escúcheme bien, la portavoz del Partido Popular, había 25.000 hace un año. ¿Y saben cuántos hay hoy? 27.500. Esos son más. Y desde el PSOE cuestionan el dato dado por el Ejecutivo. No es verdad que se estén construyendo 1.000 viviendas. No. Están en proceso de construcción 1.000 viviendas. No es lo mismo. No, discúlpeme, es que cuando usted está licitando un proyecto no está construyendo. O por lo menos no lo que entendemos todos de que es la construcción, que será ver las grúas, digo yo. Que creemos que esto no es suficiente y lamentamos que se hayan desoído o rechazado las propuestas que Vox ha traído a este Parlamento. Sobre la petición de Las Palmas de Gran Canaria para ser zona tensionada, el consejero ha dicho que nunca apoyará una medida que haga disminuir la cifra de viviendas. La Consejería de Educación adaptará las aulas a las altas temperaturas cada vez más frecuentes en Canarias. El titular del área ha dicho en el Parlamento que este es un reto que va a abordar el Gobierno en el nuevo plan de infraestructuras educativas. Los grupos han pedido que se modernicen unas infraestructuras que consideran en muchos casos obsoletas. El nuevo plan de infraestructuras educativas quiere planificar para adaptarse a una demanda cada vez mayor, población que seguirá creciendo, por lo que según el Gobierno se corre el riesgo de no responder a las necesidades del alumnado. Desde uno y otro lado, desde Gobierno y oposición, denuncian que hay centros que por su antigüedad no cumplen con la normativa. Muchos de ellos no son solamente rígidos, vamos a ser francos, son viejos. Están viejos porque tienen 60 años. Una renovación profunda, un plan renove, como le queramos llamar, pero no por cuestiones estéticas. Y exigen al Estado más financiación. Desde la bancada socialista dicen que en las cuentas canarias también debe haber un mayor presupuesto. No miremos solamente al Gobierno de España, miremos las responsabilidades que nos exige la Ley Canaria de Educación en nuestra tierra. Entre los planes del Gobierno, adaptar las aulas a las olas de calor. En muchas aulas
La falta de ventilación y de espacios de sombra afecta directamente al bienestar del alumnado y también del profesorado. Este plan incorpora medidas concretas para adaptar los centros a esa realidad. Acciones encaminadas, según el Ejecutivo, a mejorar la calidad de la enseñanza en su conjunto. También en pleno, Educación ha defendido la figura de la coordinadora de igualdad en los centros no universitarios. Ante la pregunta de Vox sobre el destino que se da al presupuesto de la consejería, Poli Suárez ha respondido que la educación no solo es adquirir competencias para el informe PISA, sino también evitar casos de acoso escolar. Con tantos frentes abiertos, con las limitaciones presupuestarias que tenemos, etcétera, la pregunta se la leo textualmente. ¿Qué aporta al rendimiento académico? Al rendimiento académico de nuestros alumnos, la figura coordinadora de igualdad y educación afectivo-sexual y de género. No solo es formar para que tengan unos conocimientos para mejorar esos datos del informe PISA, sino también educar a los jóvenes de esta tierra, a los niños y niñas, como decía con anterioridad, en una sociedad más justa, más igualitaria, donde una persona como yo no tenga que sufrir bullying por mi condición. Si fuera necesario, en los centros escolares se implementarán medidas de autoprotección ante un evento volcánico. Lo ha dicho el consejero de Política Territorial, quien ha querido además transmitir tranquilidad ante los signos de actividad geológica que se están registrando en el Teide. Manuel Miranda ha pedido que se confíe en los científicos que analizan al detalle lo que allí sucede y han descartado una erupción a corto y medio plazo. Miranda ha dicho que siempre se va a apostar por la transparencia. Quiero transmitir, sin duda alguna, tranquilidad. No hay que alarmar, pero también hay que ser consciente de que no podemos negar los riesgos que existen en islas volcánicas. Trasladar un mensaje de confianza a los expertos, a los científicos, que hacen un seguimiento con medios materiales, su propia experiencia, que nos da tranquilidad a la hora de evaluar lo que pueda estar sucediendo en el Teide. Reto demográfico, ley de alquiler vacacional o migración son algunos de los asuntos que hemos abordado con Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera. Él es el invitado que nos acompaña en la entrevista de esta semana. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. ¿Bien? Muy bien, Marta. Bueno, pues ha sido una semana intensa en el Parlamento. Vuelve el curso político, se han celebrado previamente algunas comisiones, pero ahora entramos de lleno en esos plenos, sesiones de control al Gobierno y unos meses por delante que se prevén intensos, ¿verdad? Sí, la verdad que este ejercicio parece que va a ser bastante intenso. De hecho, pues entran algunas leyes que son importantísimas, como por ejemplo la regulación del alquiler vacacional, entre otras, incluso también de función pública, y va a ser un trabajo arduo que va a requerir de muchísimo consenso y, como ya dije, de un trabajo serio y extenuante. Ya que empieza por la ley de alquiler vacacional, vamos a comenzar por ella. ¿Qué les parece? ¿Les gusta ese texto? Pues nosotros en principio creemos que debe haber algunos cambios, sobre todo porque tenemos que buscar el consenso de todas las fuerzas políticas y sobre todo también de todas las administraciones y de los afectados. Y hasta el momento pues ese consenso no existe ni entre los grupos parlamentarios, tampoco existe entre las diferentes administraciones, tanto como cabildos como ayuntamientos, pues ya han hecho varias manifestaciones y yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer aquellos que estemos de ponentes en esta ley, en esas ponencias, un trabajo de consenso y de pensar en que tenemos que regular una actividad que necesita ser regulada, pero que tiene que ser regulada con mucha sensatez. Decía el vicepresidente del Cabildo de La Gomera, es de su mismo partido, que esa norma, la ley de alquiler vacacional, de alguna forma desvirtúa el espíritu de la ley de Islas Verdes. ¿Tienen claro ya por dónde van a caminar las enmiendas que van a presentar ustedes? Sí, nosotros las tenemos bastante claras porque son precisamente para que se respete esa ley que regula pues, la actividad turística en El Hierro, La Gomera y La Palma, que es precisamente la ley de Islas Verdes.
Es una ley que nos ampara porque nosotros hemos apostado por un modelo turístico diferente al resto, un modelo mucho más sostenible, donde las viviendas vacacionales tienen su cabida. Por lo tanto, yo creo que nuestras enmiendas van a ir enfocadas precisamente eso, al respeto y a que se cumpla precisamente pues lo que ya nos mandata la Ley de Islas Verdes. Claro, al final este tipo de legislación lo que hace también de alguna manera, o lo que ustedes pretenden, yo creo, es aunar de alguna forma las realidades que existen en Canarias, 7, 8 territorios insulares, cada uno con su propia realidad, islas como Gran Canaria y Tenerife, donde la población está creciendo mucho, y otras que lo que aspiran es a anclar población, a un poco, pues eso, revitalizar determinados enclaves también, ¿no? Exacto, es que no vale todo para una misma norma, para todo el conjunto, porque precisamente somos realidades diferentes, todas las islas, incluso dentro de cada isla, cada municipio puede ser también totalmente diferente uno del otro y tener pues necesidades o circunstancias que los diferencia del resto. Y como tú muy bien decías, hay que anclar población y creo que también las viviendas vacacionales, pues en este sentido, para las Islas Verdes, pues juega un papel importante también en ese reto demográfico, que ha habido pues tanto un estudio, una comisión de estudio en este Parlamento, como también a nivel de gobierno se convocó por primera vez la conferencia de presidentes y de ahí salieron 5 grupos de trabajo y principalmente se abordaba precisamente el reto demográfico. Y en ese trabajo que se está haciendo en la comisión, están a punto de terminar, de presentar esas conclusiones. ¿Ha habido más o menos unanimidad? ¿Por dónde van a caminar esas propuestas? Yo creo que va a haber bastante consenso. Por un lado, se trata pues de no perder población en las islas que la hemos ido perdiendo. Luego hay islas que han crecido también demasiado rápido, como el caso de Lanzarote o Fuerteventura, donde ha aumentado la población en los últimos años de manera exponencial y vertiginosa. Y creo que lo importante es hallar el equilibrio. Tenemos que pensar sobre todo en términos de planificación, eso es fundamental, planificar para luego poder tener ese equilibrio necesario y que realmente tengamos una comunidad autónoma donde el equilibrio territorial pues haga que el crecimiento socioeconómico en todos y cada uno de los lugares pues sea similar. Ustedes proponen, una de las medidas que han puesto sobre la mesa es la digamos, restricción a la venta de vivienda a no residentes en Canarias, que se prohíba. ¿Ha calado esa propuesta? ¿Qué opinan el resto de grupos? Pues se habla bastante en el Parlamento, yo creo que es una medida acogida y de hecho la han reivindicado ya otros grupos parlamentarios a lo largo de esta legislatura. Incluso yo recuerdo escuchar en la pasada legislatura también hablar ya de esa posible restricción. Exacto. A mí me preocupa un poco porque no sé qué puede pensar Europa. Imagino que a lo mejor esa restricción es a extranjeros, pero que estén fuera de la Unión, porque luego pues se me hace un poco extraño que vayamos a pedir ayudas a Europa cuando por otro lado quizás estamos pues coartando el derecho de esos ciudadanos a residir en cualquier parte del territorio europeo. Y nosotros hay algunos territorios en los que sí se ha hecho esa excepción, ¿no? Como digamos para proteger esa fragilidad. Exacto, y yo creo que tenemos que buscar una herramienta para ello, porque necesitamos que nuestra gente también tenga acceso a una casa, a una vivienda. Vemos que los jóvenes cada vez es muchísimo más complicado que puedan tener acceso, aunque quizás uno de los grandes problemas que hemos tenido en Canarias referente a la vivienda sea precisamente que no se ha construido vivienda pública en los últimos años. Si se ha construido ha sido muy poco, tenemos un déficit enorme que tenemos que paliar de alguna forma y eso ya sí es una competencia de este gobierno. Sé que está trabajando arduamente el gobierno de Canarias en esta meta y yo espero que podamos ver a corto plazo soluciones y ver que empieza a construirse vivienda pública. Hicimos el Pacto por la Vivienda en la pasada legislatura, ha habido que hacer modificaciones porque no tuvo el efecto que todos esperábamos, pero yo pienso que teniendo consenso, que podamos todos aportar ideas a ese pacto, yo creo que va a ser fundamental para que en Canarias podamos tener una vivienda digna. Luego, vemos, por ejemplo, también estadísticas como la del INE, donde dice que en Canarias hay alrededor de 211.000 viviendas vacías. Habría que ver también en qué condiciones se encuentran esas viviendas, porque muchas de ellas a lo mejor no son habitables,
pero nos hace que pensar que algo tenemos que hacer. Claro, quizás lo que le cuesta entender a la ciudadanía, ¿no? Cómo teniendo esa cantidad de viviendas, bueno, que habrá que a lo mejor hacer un diagnóstico de en qué condiciones se encuentran, ¿no? Si es posible colocarlas o no en el mercado. Exacto, y sobre todo dar seguridad a los propietarios. Yo creo que eso es fundamental. La ley estatal no lo ha hecho, todo lo contrario, y muchos prefieren, en vez de poner su vivienda en alquiler, o simplemente o la venden, o aquellos que quieran mantenerla, pues evitan ponerla en alquiler, porque no se sienten seguros, tienen miedos de que no les paguen y al final pues se encuentran con un problema, cuando realmente lo que quieren es ayudar, pues tanto a los jóvenes como a familias a que puedan tener un hogar. Y yo creo que eso es fundamental, que demos seguridad a los propietarios de esas viviendas. Ya que hablamos de este asunto, ¿sería usted partidario de topar los precios? De establecer un precio máximo para que la vivienda no se convierta casi en un bien de lujo? Es que al final eso lo va a marcar el mercado. Estamos en un libre mercado y va a ser el mercado quien lo marque. No sé si habrán mecanismos legales para poder hacerlo, pero lo que sí tenemos que buscar es alguna solución, y aquellas personas que no puedan conseguir pues una vivienda o tengan dificultades, obviamente el gobierno tiene que ayudarlas. Pero repito, creo que el problema es precisamente ese déficit que tenemos en vivienda pública en nuestro archipiélago. Explicaba el consejero precisamente en pleno esta semana las líneas, las medidas que se van a incluir en el nuevo decreto. Ya se está trabajando en él. En el mes de marzo probablemente el Consejo de Gobierno le dé luz verde a ese decreto. Decía, bueno, espero contar luego con el apoyo de la Cámara, ¿no?, para poderlo convalidar. Esas medidas que le explicaba, ¿está usted de acuerdo con ellas? ¿Les gustan? ¿Y van encaminadas pues a facilitar de alguna manera las licencias para poder edificar? No sé qué pasará con la burocracia. Ese es el principal problema que tenemos, no solo en Canarias, sino en España en general, la excesiva burocracia que tenemos para todo. Y para conseguir una licencia, pues muchísimo más. Luego tenemos que tener en cuenta también que hay muchísimos ayuntamientos que son pequeños en Canarias, donde la falta de personal es bastante clara, y pues tener a alguien, a un técnico para que trabaje precisamente en esas licencias a veces es complicado. Pero sí tenemos que simplificarla precisamente por eso, por la falta de personal, porque tenemos que agilizar los plazos, obviamente, y yo creo que tenemos que buscar el consenso. Seguramente el Gobierno de Canarias buscará también la participación del resto de grupos parlamentarios, porque el consenso tiene que ser fundamental. Yo creo que cuando hablamos de decretos como este tienen que salir por unanimidad. ¿Cuál cree usted que ha sido el principal problema para que no haya suficiente vivienda pública, al margen de la burocracia? Porque en ese debate al que asistíamos esta semana, los grupos coincidían más o menos en decir, es que claro, no es solo un problema actual, sino que llevamos mucho tiempo padeciéndolo. Yo recuerdo que en la pasada legislatura se quejaba mucho el Ejecutivo, el Gobierno, de la falta de suelo, de la falta de disponibilidad de suelo de los ayuntamientos pues para poder tener vivienda pública. ¿Pero por qué? Porque hay mucho espacio protegido. ¿O por qué? Espacio protegido o que no está habilitado. Tenemos un problema muy grande en Canarias, y es que solo un tercio de los ayuntamientos tienen adaptado su planeamiento o está actualizado. Por lo tanto, no tienen un planeamiento adaptado a la realidad actual que estamos viviendo, y todo eso complica muchísimo más. Desde que aprobamos la Ley del Suelo en el año 2017, solo se ha aprobado un plan general, me parece que fue el del Pinar en el Hierro. O sea, que esa ley que nació para agilizar todo mucho más, al final va a tener que ser modificada porque vemos que no está teniendo el fruto para el que fue creada. Otro de los grandes temas a debate que también están centrando pues la actividad parlamentaria, la actividad del Gobierno en los últimos años, es el de la migración. Parece que está casi a punto de salir del horno ese acuerdo para derivar 4.000 menores de Canarias a otras comunidades autónomas. Decía el presidente, pero es que eso no es la solución definitiva, ¿no? Es que hay que seguir trabajando. ¿Cómo lo ve usted? Exacto, claro que hay que seguir trabajando. Nosotros, nuestro grupo parlamentario, ha mostrado siempre al presidente total apoyo, porque creo que está trabajando en la línea correcta, y yo aquí veo dos problemas principales. Por un lado está que no hemos tenido una apuesta decidida por parte del Gobierno central, y por otro lado tenemos que los dos grandes partidos de España no se ponen de acuerdo y han
cogido un tema tan importante como es la migración, que nos afecta a nosotros de esta manera, con tantos menores a nuestra tutela, a nuestro cargo, que lo han usado pues como un arma política, y yo creo que eso a nosotros nos ha lastrado muchísimo, nos ha condicionado demasiado. Luego las ayudas del gobierno han llegado muy tarde, todavía incluso quedan pendientes algunas transferencias que tienen que ser transferidas precisamente pues para la atención a los menores, y creo que no han estado a la altura. Y por parte de Europa yo pienso lo mismo, tampoco hemos tenido ese apoyo o esa ayuda que demandábamos continuamente desde este Parlamento de Canarias e incluso desde el Gobierno de Canarias. Claro, la realidad, una realidad es la de los menores y otra la de los adultos, ¿no? Que también a veces llega el momento en el que esos menores que están aquí cumplen la mayoría de edad y quedan en una especie de limbo. Exacto, y no solo eso también, es que se forma tal cuello de botella, pues cuando llegan muchos de ellos siendo mayor de edad dicen que son menores de edad, luego sin tener esas pruebas que certifiquen que realmente son menores de edad, lleva muchísimo tiempo, aparte de la burocracia que ya hablábamos anteriormente, pues la escasez de medios pues para determinar esa edad también complica todo muchísimo más. Y cuando esta gente queda en un limbo, como tú muy bien dices, es complicado. Yo veo que está tomando también iniciativas este gobierno de Canarias con la escolarización o incluso también ayudándoles a aprender un oficio por medio de la educación, intentándolos integrar en nuestra sociedad. Yo creo que son medidas acertadas que se hacen desde el Ejecutivo canario. Bueno, estaremos pendientes de ver si se logra ese acuerdo. Se está terminando el tiempo de entrevista, pero no me gustaría dejar de preguntarle por un proyecto que se ha puesto en marcha esta semana en su isla, en La Gomera, novedoso. Es esa utilización de drones para llevar analíticas de los centros de salud al hospital de La Gomera. Es llamativo. Pues sí, la verdad que está en estudio, están trabajando en ello, puede ser muy positivo. Recordar que ya hace unos meses también se hizo algo similar con la siembra de semillas en zonas que son específicamente de caza, y la verdad que fue con un rotundo éxito, funcionó bastante bien. Yo espero que funcione porque es una forma más de agilizar también trámites como es el de una analítica, importantísimo muchas veces saber el resultado con antelación o evitar que se contaminen las pruebas. Por lo tanto, yo creo que todo lo que sea para el beneficio de la población siempre es bienvenido, y además hace 2 años tuvimos también un congreso sobre aeronáutica en la isla que fue un rotundo éxito. Muchísimas empresas a nivel nacional se interesaron por integrarse en la isla para poder desarrollar proyectos, y yo creo que en ese sentido en La Gomera nos gusta ser pioneros en estas cosas de tanta innovación. Claro, ustedes no tienen el problema de las colas, pero quizás tienen el problema entre comillas de la orografía, ¿no? Que a veces hace que esos desplazamientos pues sean más largos que en otros lugares. Exacto, son distancias cortas, pero con tantas curvas se complica muchísimo más el tiempo. Bueno, pero que viva ese paisaje bonito, precioso de la isla de La Gomera. Jesús Ramos, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. En este programa también queremos aclarar términos que solemos utilizar cuando hablamos de actualidad política o económica. Es el caso, por ejemplo, de los proyectos de ley, como el ya mencionado de alquiler vacacional. ¿Pero qué es exactamente un proyecto de ley? Lo explicamos en nuestro glosario. ¿Qué es un proyecto de ley? Un proyecto de ley es un documento presentado por el Gobierno ante el Parlamento con el objeto de que se convierta en ley. Una vez llega a la Cámara, los diputados o grupos parlamentarios tendrán 15 días para presentar enmiendas. Estas pueden ser a la totalidad o al articulado. Una enmienda a la totalidad expresa el rechazo a toda la norma en su conjunto y solo puede ser presentada por los grupos. Si hubiese enmiendas a la totalidad, se debatirán en pleno, y si no, se pasará al trabajo en comisión. Una vez culminado ese proceso, la norma se debatirá de nuevo en pleno para su aprobación final. Tras recibir el apoyo de la Cámara, se convertirá en ley. Los profesionales sanitarios han salido esta semana a la calle en todo el país. Rechazan el estatuto marco que prepara el Gobierno central. Aquí en las islas hemos hablado con ellos acerca de cómo mejorar nuestra sanidad, y esas dudas y propuestas se las hemos trasladado a la consejería.
En las últimas semanas han vuelto a repetirse las imágenes de colapso en las urgencias de los hospitales canarios. Hemos vuelto a ver pacientes acumulados en los pasillos, ambulancias haciendo cola en el exterior y también un aumento en el tiempo de espera para ser atendidos. Los profesionales sanitarios denuncian que la situación de colapso de las urgencias en Canarias ya no es algo puntual, sino que se ha cronificado. Para hablar de esta situación, viene hoy al Parlamento en busca de respuestas Levi Cabrera. Levi es médico de familia del Servicio Canario de Salud desde hace más de 3 décadas. Con una dilatada trayectoria en defensa de una sanidad pública fuerte y universal, es desde hace 12 años secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos en Canarias. Buenos días, Levi. Buenos días. Bienvenido al Parlamento. Bueno, vamos a aprovechar esta visita para que me cuentes pues cuáles son las propuestas, peticiones que ustedes realizan para mejorar la situación de las urgencias en Canarias. Tenemos unas estructuras por detrás de las necesidades para la población que hay en toda Canarias ya. Si no tienes las estructuras y los profesionales necesarios para atender a esa población, siempre vas a tener saturación, colapso, lista de esperas. Hemos mejorado en todas las islas infraestructuras como los equipamientos. También hemos mejorado en cuanto a número de profesionales. Potenciar todo lo que es urgencias extrahospitalarias, hay que darles medios técnicos de que tengan analítica básica y pruebas básicas de imagen para descargar que problemas de salud que se pueden solucionar fuera del hospital no lleguen al hospital. Hemos también iniciado unos puntos de analítica para la atención continuada o los servicios de urgencia que están en desarrollo. En cuanto a rayos, hoy mismo estuvimos viendo una opción que hay de unos equipamientos móviles que también se considerarán para cubrir áreas, sobre todo en Tenerife, que quedan más lejos y que además ayudarían a descargar las urgencias hospitalarias. No tenemos camas suficientes tampoco por el tema de las altas administrativas, que ya van por 700 entre los 4 hospitales canarios. Eso bloquea que el hospital funcione normalmente. Se está trabajando en una estrategia y esperemos que pronto consigamos resultados satisfactorios para que estos pacientes puedan ser trasladados. Gran Canaria y Tenerife están maltratadas en infraestructura. En Tenerife hace falta ya otro hospital nuevo, la Candelaria 2 en Ollafría. Dejar la Candelaria como sociosanitario, como se dejó el Hospital del Pino en Gran Canaria cuando se hizo el Negrín, y reformar el UC. La Candelaria ha sufrido una gran remodelación, el UC también, pero necesita seguir remodelándose en algunos aspectos. Tener los hospitales del norte y del sur funcionando como hospitales, no como embriones de hospital ni como cama geriátrica. En una isla como es Tenerife, con grandes distancias y con una población que supera el 1 millón de habitantes, hay que tener en cuenta que no todos los servicios pueden darse en toda la geografía, pero sí que los pacientes que viven más lejanos pues tengan determinadas especialidades bien dotadas y que no estos pacientes crónicos y con mayor fragilidad no tengan que desplazarse. Estamos infrafinanciados en sanidad, que hay que aumentarlo un poco más, bueno, pues, si no tenemos lo que hay. La Consejería de Sanidad tiene asignado el 39% de la financiación de todo el gobierno de Canarias. Es una cifra muy elevada y cada año esta financiación se incrementa. Es una cuestión más de dónde ponemos los recursos que no de la propia financiación, que todos queremos más, evidentemente. El sindicato médico también reivindica una mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y una mayor estabilidad para garantizar el correcto funcionamiento del sistema sanitario público. Por cierto que si usted está pendiente del proceso de estabilización en el Servicio Canario de Salud, sepa que ya hay fecha para esas oposiciones. Serán 12.400 plazas y el proceso se celebrará en el segundo trimestre de este año, una vez que termine la fase del concurso de méritos en abril. Se trata de la mayor oferta de empleo público en los 30 años de historia de este organismo. Un anuncio que hacía en el Pleno la consejera de Sanidad, quien también se comprometió a mejorar la situación de las urgencias hospitalarias, especialmente grave en el UC.
La infraestructura de Lux se queda corta y eso lo sabemos nosotros, pero también lo sabían ustedes en la legislatura pasada, en conversaciones para hacer una permuta con la universidad y poder ocupar ese espacio que actualmente ocupa la universidad para poder realmente poner allí las urgencias. Disculparme tanto con el personal como con las personas que asisten a Lux por esas esperas eternas en unas condiciones que no son las más favorables y desde luego el objetivo de esta consejera es sin duda mejorar todos los servicios de urgencia. Por las cargas físicas y mentales que conlleva su profesión, el Parlamento ha pedido al Estado la jubilación anticipada de las camareras de piso. La propuesta del Partido Socialista es que puedan dejar de trabajar a los 58 años, una medida que beneficiaría a unas 10.000 de ellas. Todos los grupos han apoyado la medida, a excepción de Vox, que se ha abstenido. AENA invertirá 1.000 millones de euros en Canarias en los próximos años. Así lo ha confirmado el consejero de Transportes en comisión parlamentaria. Las partidas se destinarán a la mejora de las terminales en los aeropuertos de Tenerife Norte y Tenerife Sur. También se interconectarán las dos terminales que tiene el aeropuerto de Lanzarote. Creo que el turismo de compra puede representar y debe representar una oportunidad estratégica que todavía no se ha aprovechado en su totalidad. Es la propuesta del diputado nacionalista y también alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Plantea una estrategia entre economía y turismo. El Gobierno apuesta por favorecer la digitalización de las zonas comerciales abiertas y una mayor agilidad en la devolución del IJIC en las compras de los turistas. Los expertos que han participado en la comisión sobre la revisión del REF apuestan por utilizar este instrumento como vía para mejorar la calidad del empleo. También que sus incentivos se apliquen a la inversión y no al consumo. En todo caso, han dicho, la ciudadanía debe sentir que también les beneficia a ellos y no solo a las empresas. Hay que estimular el desarrollo de la negociación colectiva ofreciendo incentivos a las empresas para negociar y a las organizaciones sindicales para negociar. Por ejemplo, cláusulas en los contratos públicos que beneficien a aquellas empresas que tienen convenio colectivo aplicable. Se debe defender los incentivos a la inversión y al fomento de la actividad directa económica y no los incentivos al consumo. En ese sentido, no vemos conveniente, y estoy en contra, de la propuesta de incluir la reducción de la tributación de las rentas del trabajo en el IRPF como un incentivo del REF. Y Canarias es la cuarta comunidad autónoma en tasa de violencia de género por cada 10.000 habitantes. Los grupos han insistido en el importante papel de la radio-televisión pública de Canarias para concienciar a la población y ayudar a reducir esas cifras, fomentando una sociedad más igualitaria y libre de violencia machista. Así se lo han manifestado a la administradora general del ente público. María Méndez ha anunciado que esta casa va a renovar en marzo el protocolo con el Instituto Canario de Igualdad para seguir contribuyendo activamente en la erradicación de este tipo de violencia. Se estableció una comisión de seguimiento de igualdad, está presidida por la periodista Noemí Galván, que se encarga de definir las líneas de actuación en materia de igualdad y violencia de género, tanto en relación al personal de Radio y Televisión Canaria como, insisto, en la información que se difunde. Se ha producido un incremento notable de las consultas que realizan nuestros redactores, nuestro personal, ante las dudas sobre tratamientos informativos y contactos de fuentes expertas, lo que demuestra una mayor sensibilidad y preocupación por este asunto. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos de nuevo el próximo domingo. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días.